Se suele reconocer a Descartes como el padre de la filosofía moderna, pero antes que Descartes, siendo contemporáneo a este en los últimos años de su vida, vivió Francis Bacon, filósofo inglés del siglo XVI, quien en gran medida puede ser considerado junto con Descartes como padre de la filosofía moderna y también de la ciencia moderna. Además, se lo puede considerar también el padre del empirismo moderno, aunque Locke y Hume aparezcan como figuras más relevantes. Así que el video de hoy lo dedicaremos a este filósofo como comienzo de la serie de videos dedicados a la filosofía moderna. Se suele establecer el inicio de la filosofía moderna en el siglo XVI, cuando se da un giro desde el objeto hacia el sujeto. Es decir, se pasa del estudio de los objetos externos hacia el estudio de las facultades y condiciones que le permiten al ser humano conocer. Para los filósofos modernos, antes de iniciar cualquier investigación, es necesario detectar los errores que suelen obstaculizar el proceso de conocimiento. Entonces, para los filósofos modernos, el foco va a estar puesto ya no tanto en una metafísica, sino en el aspecto nociológico, es decir, en la teoría del conocimiento. Entonces, la pregunta que se hacen ellos es ¿cómo conocemos? ¿Cuáles son las condiciones que nos permiten conocer? Y todo esto para poder establecer un criterio o un método universal y objetivo que le permita al ser humano distinguir entre el conocimiento y el error o la falsedad. Todo esto con el fin de establecer un fundamento del saber o del conocimiento, tanto filosófico como científico. Y con todo esto se vincula la obra de Francis Bacon. Una de sus obras más importantes es la llamada Novum Organon, donde el filósofo distingue una parte destructiva y una parte constructiva. En la primera, justamente, desarrolla cuáles son los errores que estancan a la filosofía y sobre todo a la ciencia, volviéndola estéril. Y la segunda parte está dedicada a desarrollar el método inductivo que para Bacon debería seguir la ciencia. Pero antes de continuar, veamos cuál es el proyecto baconiano. Bacon busca llevar a cabo una reforma y restauración de la ciencia, teniendo como meta el progreso de la técnica para el dominio de la naturaleza en beneficio de la humanidad. Este ideal se resume en la frase «el saber es poder», que explicaremos más adelante en este video. De ahí su proyecto de la gran restauración. El canciller tenía una visión colectiva y cooperativa de la ciencia, la cual debía estar en manos del Estado. Es decir, para Bacon, el Estado debería financiar la ciencia y la técnica. Y respecto al primer punto, veía el avance científico como el resultado del aporte de varios científicos y no del aporte de una única mente. En estos puntos, claramente, Bacon se posiciona ya en una concepción moderna de la ciencia. Para poder llevar a cabo este gran proyecto, Bacon sostiene la necesidad de despojar a la ciencia y también a la filosofía de aquellos obstáculos que impiden su avance y han terminado por estancarla. Y también ve como necesario proponer un método riguroso que guíe al entendimiento en el avance científico. El primer paso del método no puede ser otro más que la experiencia, es decir, la información dada por los sentidos, aunque ésta debe ser revisada, pues los sentidos se engañan. No obstante, el fundamento de la ciencia está en los datos otorgados por la experiencia, de ahí que a Bacon se lo considere un empirista. Entonces, volviendo al Novum Organon, en su primera parte, Bacon se dedica a desarrollar con detalle cuáles son los errores que estancan a la ciencia, deteniéndose en una larga crítica a la filosofía recibida desde los griegos. De hecho, el canciller es muy crítico con Aristóteles. A los errores que pueden entorpecer y obstaculizar el quehacer científico, Bacon los llama ídolos.
Los ídolos son nociones falsas que están arraigadas en la mente o el entendimiento y la entorpecen. Es importante conocerlos para poder despojar al entendimiento de ellos. Bacon distingue 4 tipos. 1. Ídolos de la tribu. Son errores propios de la naturaleza humana. Por ejemplo, el engaño de los sentidos o que el entendimiento crea que hay mayor orden en las cosas de las que realmente hay, o se imagina relaciones entre las cosas que en realidad no existen. 2. Ídolos de la caverna. Son errores individuales, derivados de la propia naturaleza espiritual y corporal, y también de la educación recibida y la costumbre. 3. Ídolos del foro. Son errores derivados del contacto con otras personas, lo cual termina llevando a la falsa asociación de palabras y nombres. Por ejemplo, se terminan nombrando cosas que no existen o cosas existentes pero mal definidas y de modo confuso. Es decir, son errores dados por el mal uso del lenguaje. 4. Ídolos del teatro. Son errores derivados de filosofías recibidas, es decir, de la tradición, las cuales resultan ser meras fábulas o ficciones. Aquí Bacon hace una crítica a los racionalistas, a los empiristas, a la superstición. ¿Y cuál es el modo de corregir estos ídolos o errores? A partir de un proceso riguroso de inducción, que será el método que para Bacon debe seguir la ciencia. Ahora bien, hay que distinguir esta inducción, que es la verdadera, de la inducción clásica de establecer un principio general a partir de la enumeración de casos particulares. A diferencia de esta última, la inducción verdadera, si bien parte de los casos particulares dados por la experiencia, se deben inferir teorías generales de un modo gradual y precavido, desde las menos a las más generales, y luego inferir nuevos experimentos a partir de ellos. Por otro lado, la finalidad del método inductivo propuesto por Bacon es el descubrimiento de las formas que le permite al ser humano dominar la naturaleza. De hecho, una de las afirmaciones baconianas, como ya anticipé, es que el saber es poder, pues el conocimiento, justamente, lo que le otorga al hombre es la capacidad de explotar la naturaleza de modo racional. Es necesario primero conocer cómo se comporta la naturaleza, cómo son los procesos naturales, porque la naturaleza a primera vista es como un laberinto o una selva, es decir, es engañosa y oscura. De ahí la necesidad de que el ser humano se transforme en un ministro capaz de interpretarla. Pero para ello se requiere el saber. Que el hombre sea un ministro quiere decir también que es responsable de la naturaleza, es decir, el ser humano debe cuidarla, todo esto siguiendo el designio divino. Entonces, como decía, conocer la naturaleza significa descubrir las formas. ¿Y qué son las formas? Las formas, en Bacon, se refieren a las leyes que regulan y ordenan los procesos, y en particular los movimientos de la materia. Tejen la red de relaciones entre las naturalezas simples. Por ende, y en tanto causas, describen las operaciones y funciones de la materia. Fueron impresas por Dios en la naturaleza y por ende son constantes, universales y eternas. Las formas o leyes, entonces, pueden observarse en la naturaleza, pero para descubrirlas se requiere de un largo y riguroso proceso de observación y experimentación, y el conocimiento de las formas debe darle al ser humano el poder de generarla, pues la finalidad, impregnado todavía Bacon de una concepción alquimista, es tener el poder de transformar la materia, generando e introduciendo en un cuerpo dado una naturaleza nueva o varias. Me gustaría terminar este video con una cita de Rossi.
Sin embargo, el conocimiento de la importancia social de la investigación científica, la conciencia de que los fines de la ciencia son el progreso y la mejora de las condiciones de vida de la humanidad y la colaboración organizada y planificada entre investigadores son fenómenos de la vida cultural inglesa posteriores a Bacon y que explícitamente se refieren a su nombre y enseñanza. Resumiendo, la concepción de la ciencia que tenemos hoy se la debemos en parte a Francis Bacon. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido y lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.